de sacar Gracias. la carrera. 5 puntos más. Ya, ya estamos grabando, mejor esa parte la cortamos. No hay problema. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas, a todos. Esta es la clase número 7 del curso Proyecto de Vialidad Urbana. Les agradezco mucho por conectarse. Eh, y en esta oportunidad queremos poder conversar con ustedes ya un poco más en diseño, ¿cierto? Ustedes ya les compartimos una clase asincrónica donde hay un video, ¿cierto? Donde ya se hablaba de prioridades a buses, ¿cierto? Cómo los diseños pueden mejorar el nivel de servicio de los buses, ¿cierto? Que es algo que hemos hablado harto, ¿cierto? Este nivel de servicio que es cuantitativo, pero también es cualitativo. Así que esta clase un poco va a recoger algunas reflexiones sobre eso, pero también vamos a extender un poco esa mirada y lo que vamos a hacer es hablar un poquito más también del diseño de las calles, ¿ya? No es solamente, acuérdense que el proyecto que ustedes van a hacer en Renca parte de un recorrido buses, pero la idea es que ustedes se vayan extendiendo, ¿cierto? Y ustedes vayan buscando la forma también de cómo se integran los buses con las veredas, con las ciclovías, con los paraderos, con el entorno, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces es importante entender también la vialidad como un espacio público, ¿cierto? Donde el usuario lo puede usar en todo su ámbito, ¿cierto? Lo contemple, ¿cierto? Lo pueda vivir de buena forma, ¿cierto? Que es diferente, ¿cierto? A cuando lo miramos solamente el espacio público o la vialidad como un punto de flujo, ¿cierto? Entonces acá la estamos tratando de entender la vialidad como algo un poquito más integral, diferente, donde el usuario contempla el espacio, se sienta, comparte, y eso hace que el espacio público al final sea un lugar. Entonces esa es un poco la reflexión que les queremos tratar de ir transmitiendo en esta clase que es sincrónica, ¿cierto? Que es interactiva con ustedes. Entonces yo voy a hacer unas cosas antes, voy a compartirle a ustedes por el chat. Vamos a, voy a copiar algunas cosas. Déjenme pasar por aquí primero. Voy a ir a... Denme un segundo. Acá tenía algunas cosas que yo necesito copiarles para la clase de hoy. Entonces ahí les dejo en el chat algunos links, algunas conexiones, ¿cierto? De primero algunos videos que vamos a ver en la presentación. Son evacuaciones de emergencia y tienen que ver con cosas que han sucedido que han sido bien catastróficas, ¿cierto? Desde el punto de vista de evacuaciones. Y vamos a hablar un poquito ahí de la seguridad, ¿cierto? Porque es necesario estudiar la vialidad en general, ¿cierto? Y ahí la evacuación de emergencia es un buen punto de inicio. Vamos a hablar también de las rotondas como forma de gestión, ¿cierto?, de una intersección. Y vamos a después finalmente a hablar de diseño, especialmente en tráfico calmado. Entonces ahí les mando también algunas conexiones para que ustedes se vayan metiendo a medida que vaya pasando la clase y ustedes también conozcan ahí algunas fichas de acción de CONACET y algunas propuestas, ¿cierto? Y son medidas de diseño, ¿cierto? De la calle, ¿cierto? Esta idea de la calle como espacio público. Así que ahí está en el chat. Y ahí también le pido a Diego que me ayude si es que hay alguna pregunta por el chat, ¿cierto? Mientras yo voy presentando, ¿ya? Así que voy a quitarme la cámara, ¿cierto? Para poder compartirle pantalla y comenzar la presentación, ¿cierto? De la clase de hoy, ¿ya? Ok. Entonces, partimos. Ahí ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? Ustedes me van avisando si se ve todo bien. ¿Se ve todo bien? ¿Sí? Sí, Sí, todo bien. Ok. Entonces vamos a poner acá presentación, ¿cierto? Y vamos a poner desde el inicio. Entonces, hoy día, como les decía, vamos a hablar un poquito más allá, ¿cierto?, del diseño de prioridades de buses. Y vamos a incorporar el concepto de medidas de tráfico calmado. Entonces, la clase de hoy va a partir, ¿cierto?, con una primera reflexión, ¿cierto? Y la reflexión viene de la clase, ¿cierto?, asincrónica. Y aquí les quiero motivar a partir de esa clase, ir preguntándole a ustedes para que se vayan preparando. Vamos a salir de acá un poquito. Vamos a ir a dar la bienvenida a José Pablo también. Entonces,
vamos a volver a la presentación ahí y vamos a preguntarle a ustedes, ¿cierto? ¿Qué solución de prioridad bus implementaría en el caso de estudio Renca? Y con esto queremos un poco motivarlo a ustedes para ir viendo la entrega 2, ¿cierto? Donde ustedes van a tener que proponer soluciones a los problemas que identificaron en la entrega 1, ¿ya? Entonces, para eso yo los invito a que se conecten a menti.com, ¿cierto? Como lo hemos hecho en otras oportunidades, yo voy a abrir aquí menti.com, ¿cierto? Y voy a partir aquí. Entonces, un poco abriendo esta pregunta con ustedes, tienen que incorporar, espérense, voy y vuelvo, vamos a darle la bienvenida a Catalina ahí, que vuelve, y volvíamos acá. Entonces, para que se conecten, vayan a menti.com y usen el código 49242976. Vuelvo al tiro, voy a darle la bienvenida a Maximiliano también ahí, que se suma, y volvemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué soluciones de prioridad de buses, pensando en esta clase asincrónica, ¿cierto?, implementarían en el caso de estudio? Algo conversábamos al inicio, antes de partir la clase, con Vicente, y hablábamos de por qué es necesario, por ejemplo, algunas prioridades, por ejemplo, en paradero. Y conversábamos de la posibilidad de implementar estos dientes de sierra. Y decíamos, bueno, estos dientes de sierra se pueden implementar en toda la ciudad. ¿Es posible? ¿Hay espacio disponible? Entonces, lo que quiero tratar de buscar en esta pregunta es que reflexionemos sobre las soluciones. No es llegar y aplicar el manual, no es llegar y aplicar la normativa, no es llegar y aplicar una solución tipo que se da en otro país y aplicarla acá en la ciudad. Hay que ver el contexto local, hay que ver la ciudad cómo se está armando, hay que ver la situación puntual. Por eso es súper importante la entrega 1, porque ahí ustedes descubrieron cierto diagnóstico, identificaron los problemas que habían, identificaron los conflictos, vieron relaciones de variables, etc. Entonces ahí, algo que se les ocurra, pueden responder esta pregunta buscando, ¿cierto?, alguna idea, alguna prioridad de bus que se les haya ocurrido mientras estaban viendo la clase asincrónica. ¿Qué les parecería interesante implementar? A ver si alguien se anima ahí a que vaya apareciendo. Acuérdense de poner el código 49242976 en menti.com. ¿Profesor? ¿Sí? En nuestro caso, el tramo que estamos analizando de Renca es Avenida Dorsal, que tiene un corredor Ok. de buses por el medio. Entonces, en ese caso, no sé cómo, o sea, no se me ocurre como que... ¿Qué es Como, lo que le faltaría, por ejemplo, a ese corredor? ¿Qué ya. necesitaría? ¿Está bien? ¿Está adecuado? ¿Le falta más demarcación? ¿Le falta más le falta un mejor refugio? Mira, por ejemplo, ahí están apareciendo soluciones, ¿se fijan? Un presemáforo en algún cruce que permita hacer un viraje, por ejemplo, y los buses salgan antes de la verde que el resto del tráfico. Las prioridades de buses buscan darle prioridad a supuestamente los buses, ¿cierto?, que traen más pasajeros, ¿cierto?, por vehículo que en el caso de los autos, ¿cierto? Entonces, estamos dándole prioridad. ¿Se acuerdan al concepto de la capacidad de transporte? ¿Se acuerdan ese concepto de que era que yo tengo que preocuparme de la cantidad de gente que estoy trasladando, ¿cierto?, por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, vuelvo en un segundo, déjenme ahí aceptar a Alejandro y le damos la bienvenida y volvemos, perdón, y volvemos a lo que ustedes van respondiendo. Entonces, acuérdense un poco la capacidad de transporte. Entonces, preguntarse, ahí, por ejemplo, no sé, si ya hay un corredor de buses, ¿la velocidad comercial está adecuada? ¿Qué es lo que le falta? ¿Los paraderos tienen información variable que indique, por ejemplo, cuándo va a venir el próximo bus? ¿Los refugios son adecuados? ¿La pintura es adecuada? ¿El ancho de las pistas es adecuado? En fin, pueden haber varias soluciones. Acuérdense que las prioridades de buses se dividen en 3 grandes soluciones. Prioridades en tramos de vía para mejorar los desplazamientos. También hay prioridades, ¿cierto?, en intersecciones que tienen que ver con los cruces, ¿ya?, especialmente con los semáforos, el presemáforo, etc. Y también con los paraderos, ¿ya? Y en los paraderos yo también voy a interactuar ahí, ¿cierto?, en la subida y bajada. Hay muchas soluciones. El pagar antes de subir, ¿cierto?, porque eso genera agiliza la subida y bajada, ¿cierto? Entonces yo puedo mejorar muchas cosas. Entonces no necesariamente porque exista un tipo de prioridad, como por ejemplo una pista solo bus, ¿cierto?, o una vía exclusiva,
significa que está solucionado el problema. Pueden haber otros, ¿cierto? ¿Se entendió un poco la reflexión? Y ahí entonces yo quiero que ustedes se motiven y vayan viendo qué se puede hacer. Que entiendan esto, no, insisto con este punto que lo conversábamos, que yo mencionaba antes con Vicente, no es llegar y aplicar la normativa. Ustedes tienen que buscar qué criterios son los necesarios, qué variables son importantes, cómo se adapta esto a la condición local. Si yo pongo una información variable o un paradero inteligente, los usuarios van a cuidar ese paradero, la zona es adecuada para eso, los usuarios tienen conexión a internet, por ejemplo, para poder interactuar con el paradero, es mejor poner torniquetes, no, pero eso va a afectar la accesibilidad, en fin, ¿se fijan? O sea, yo tengo que ir buscando soluciones, pero pensando siempre en la zona de estudio, ¿ya? Si yo le voy a dar más prioridad a los buses, tal vez voy a tener que generar un radio de giro, tal vez en un cruce mayor, pero eso va a afectar la seguridad de los peatones que cruzan, por ejemplo, porque probablemente lo van a hacer a una velocidad, los buses lo van a hacer a una velocidad más rápida. Entonces iba a buscar radios de giro menores para proteger al peatón. Entonces, es una medida, tiene que ser una medida integral. Así que es muy interesante todo lo que ustedes están poniendo ahí, lo vamos a guardar y lo vamos a compartir más adelante. ¿Alguien tiene alguna reflexión? ¿Alguien Una que...? pregunta, Dale nomás. que esto de los paraderos con información variable que te van diciendo cada cuánto van a pasar las micros y se va Ujú. actualizando, uno lo ve, pero yo lo he visto, pero en muy pocos paraderos y como que el sistema está como generalizado para poder hacerlo con todas las micros en todo Santiago, ¿o no? ¿Es algo fácil de hacer, barato o Es algo? algo, es algo fácil de hacer en el sentido de que hoy día todo el sistema de buses tiene GPS instalado. Entonces yo podría saber en qué momento y dónde está cada bus hoy día en tiempo real. Y lo que falta es recursos para implementar esto en infraestructura como los paraderos de buses. Y probablemente no se hacen porque se tiene un susto de que tal vez no se van a mantener o la gente no los va a cuidar o porque no hay presupuesto. Ahora es súper delicado porque si ustedes lo piensan, ¿quién es el que tiene que preocuparse de la mantención de los paraderos? No sé si ustedes lo saben, pero son los municipios. Y en esto hay muchos actores involucrados y ustedes pueden ver que hay municipios con mayores recursos que tienen paraderos en mejores condiciones que otros, ¿cierto? Yo cuando, por ejemplo, me iba en bus, en micro a la universidad, podíamos ver las diferencias, ¿cierto? Que hay, bueno, ustedes no pudieron ir a Renca, pero yo pude ir a Renca cuando estaba haciendo esto en otro año y veíamos efectivamente las diferencias en Las Condes con Renca, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con los recursos principalmente, ahí le damos la bienvenida a Ignacio, y tiene que ver con la posibilidad de implementarlos. Los municipios que no tienen recursos tienen muchas otras demandas, ¿cierto? Y entonces entender esto como algo que podría generalizarse para todos los paraderos significa que ya no el municipio tiene que hacerse cargo, yo creo que ahí tiene que una entidad superior, ¿cierto? Que sería en este caso DTPM, por ejemplo. O el Serviu, por ejemplo, que los servicios de vivienda y urbanización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, hay muchos actores involucrados y yo creo que es difícil la implementación al final. Pero la solución pareciera ser fácil, porque hoy día todos los buses tienen GPS. Entonces, lo que ha hecho DTPM es básicamente desarrollar aplicaciones, app, y donde cada usuario puede ver lo mismo, pero en su celular. ¿Se fijan? Entonces, ha tratado de llevar a través de esa forma la información variable, ¿cierto? De cuándo viene el próximo bus. Y ustedes ven diferentes aplicaciones que hoy día están funcionando. ¿Se fijan? ¿Alguien más quisiera hacer alguna reflexión sobre esto? Podemos volver más adelante si quieren. Pero es interesante, ¿se fijan? Da para mucho, ¿cierto? Da para harto. Pintar pistas solo bus hoy día pareciera ser que es fácil, ¿cierto? Pero hay toda una política, ¿cierto? De que es difícil hoy día darle prioridad a buses en desmedro, ¿cierto? De los vehículos privados, ¿cierto? Y de a poco se ha ido quitando espacio, ¿cierto? De los vehículos privados, de los autos, y se le ha dado pistas solo bus, ¿cierto? Para que los buses puedan mejorar su velocidad. Es difícil, ¿cierto? Pero da para harta reflexión, ¿ya? Así que vamos a volver un poquito a eso. Interrúmpanme cuando quieran, no hay problema.
¿ya? Así que es un poco la reflexión, se fijan, muy interesante lo que ustedes mencionaban y lo que me preguntaban. Un Ahora, profesor dale nomás, que a mí de repente me pasa que quiero doblar y se ¿sí? me complica mucho ese giro porque está una pista solo bus, está lleno de buses. Entonces no sé Exacto. en qué momento tirarme y de repente se avanza mucho y ya no alcancé a tirarme. Sí, a mí me pasaba mucho eso, por ejemplo, en una calle en Santiago, en Apoquindo, por ejemplo, bajando. Y se daba mucho eso, por ejemplo, con calles como chicas como Rosario Norte, si no me equivoco, como calles que generan mucho viraje a la derecha. Y ahí hay un conflicto muy, muy importante entre el vehículo, ¿cierto? El peatón, por otro lado, y por otro lado, ¿cierto? El bus. Entonces se acumulan buses, se acumulan vehículos, los peatones tratan de tener preferencia. Es súper complejo. Y ahí se pueden dar diferentes soluciones. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el tema del presemáforo, ¿cierto? Tú podrías generar un semáforo donde, por ejemplo, el bus pueda salir antes del cruce y permitiría que los vehículos, por ejemplo, puedan entrar a esa pista y doblar después a la derecha, por ejemplo. Entonces, hay soluciones que se pueden hacer y si no, es muy complejo. Y otra cosa que pasa también es, ¿para qué decir cuando, por ejemplo, se meten en ese mismo conflicto los ciclistas también? O los taxis, que eso es peor todavía, porque hoy día acuérdense que los taxis solo pueden andar en pistas solo bus cuando tienen pasajeros. Y cuando están vacíos, no debieran andar por esas pistas. Lo que pasa es que, claro, el ministerio no tiene, yo creo que la capacidad para poder fiscalizar eso y tampoco se va a meter con el gremio de taxis para ir molestándolo un poco. Entonces, es muy complejo, ¿se fija? Entonces, para ir solucionando algo que pareciera ser lógico, hay una serie de actores atrás, un poco insistiendo en la misma reflexión anterior. Así que muy buen punto el que se menciona, ¿cierto? O sea, cómo poder ir analizando esto. Y claro, no puedo ir poniendo presemáforo en cada intersección, ¿cierto? Pero pareciera ser que tal vez soluciones como esa podrían funcionar y tal vez tengo que hacer un rediseño integral y tal vez algún cruce va a tener presemáforo y va a poder permitir el viraje a la derecha y tal vez otros no van a poder virar a la derecha simplemente y el bus va a tener preferencia, por ejemplo. ¿Ya? Así que es muy interesante esa reflexión y la comparto 100%. No sé si alguien más se anima con algo, me avisan nomás, no hay problema. Y bueno, y hoy día, extendiendo un poco ese análisis, quiero tratar de transmitirles la importancia de la seguridad y los accidentes de tránsito. Quiero hablar puntualmente de los usuarios que están más vulnerables hoy día, ¿cierto? Que es el peatón y el ciclista. Y también cómo podemos buscar soluciones, ¿cierto? Para reducir la velocidad. Y ahí está todo el diseño, ¿cierto? De estos cruces, las zonas 30, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, hablemos de accidentes, ¿cierto? Hablemos de seguridad. ¿Qué es seguridad? ¿Cómo podemos entender este concepto? ¿Por qué es necesaria? Etcétera. ¿Qué significa? Y ahí un poco la reflexión que lo llamo es a través de este pequeño párrafo y que habla de que es súper importante que ustedes consideren la seguridad en los diseños. Es un tema de vida o muerte, ¿ya? Y tiene que ver con una serie de cosas que se van sumando y van contribuyendo a la gestión de la seguridad. Entonces no es solamente tener, no sé, un buen diseño, tiene que ver con los planes que están atrás, qué pasa en evacuaciones de emergencia, quién se hace cargo de quién, las responsabilidades, el equipo, información, etcétera. Tiene que haber un plan. Y eso es súper importante entenderlo. Hay algo aquí de vida o muerte. Así que es súper importante. Vamos a aceptar a Maximiliano y volvemos. Entonces es un tema de vida o muerte y eso no hay que olvidarlo. ¿Por qué la seguridad es importante? Bueno, acá son los primeros videos que les compartí en el chat. Voy a volver al chat para las personas que se han incorporado recién. Vamos a volver a... Ay, perdón. Vamos a volver al chat. Voy a copiar de nuevo. Vamos a ver si se copió. Voy de nuevo. Entonces, vamos a copiar de nuevo. Y para las personas que se conectaron recién, entonces, este primer video habla de evacuaciones de emergencia, ¿cierto? Que se dan en, por ejemplo, situaciones de recitales. Y cómo ha pasado que en una evacuación el aplastamiento, ¿cierto? Genera sofocar a personas, ¿cierto? La gente pasa por arriba de otra, genera fallecidos y obviamente heridos. Entonces,
Es importante el tema de seguridad, naturalmente. Y también esto pasa en estadios de fútbol. Hay varios casos, y este es un ejemplo en el Reino Unido, donde fue de las primeras situaciones de evacuación, donde la cantidad de gente que entró al estadio era más de la capacidad, obviamente, y generó fallecidos. La gente volcó, ¿cierto?, a la cancha, y hubo aplastamientos, etcétera. Entonces, ¿es un tema de seguridad importante? Es importante. Y ustedes lo tienen que considerar dentro de sus proyectos naturalmente. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante ustedes como diseñadores, como ingenieros, que nunca se olviden de este concepto, y estos videos un poco motivan eso, el por qué es importante. Entonces, ¿cuál es el problema de la seguridad? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué en algunos casos sí y en otros lados no? Bueno, de repente no hay un plan de manejo multitudes, o de ciclovía, o de situaciones puntuales. No hay un plan de evacuaciones de emergencia, ¿cierto? Entonces, cuando no está el plan, bueno, ahí queda la embarrada, ¿cierto? Entonces, hay bajo conocimiento, ¿cierto? No se entiende esto que yo les comentaba en algún momento en las clases, las características, los comportamientos de los peatones y los ciclistas, por ejemplo, pensando en estos usuarios más vulnerables. No se entiende, ¿cierto? El que diseña muy pocas veces diseña para el usuario, ¿cierto? Entonces, ahí viene todo este concepto del diseño y cómo estos generan buenos comportamientos, pero tienen que ser diseñados para ellos. Hay falta de información, muchas veces no sé cuáles son los pasos a seguir, hay falta de información de todo tipo. En los paraderos, si yo no tengo internet, no puedo acceder, ¿cierto?, a la información variable, un poco lo que conversábamos antes. No se sabe las causas del accidente muchas veces, hay un tema de cultura, ¿cierto? Cuando pasa muy pocas veces un accidente, como que me relajo, ¿cierto? Pero cuando hay sucesivos eventos, yo estoy mucho más atento. Es como un poco lo que nos pasa con los terremotos acá, ¿cierto? Cuando hay mucha seguidilla de sismo, yo estoy más alerta, ¿cierto? Entonces es un tema de cultura, de adquirirlo, etc. Hay un efecto dominó, efectivamente, ¿cierto? O sea, un evento puede desencadenar en otro efecto, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Entonces una pregunta para ustedes. ¿Por qué falleció gente en el Titanic? Algunos de ustedes tal vez va a decir, bueno, pero es que se hundió, ¿cierto? Era obvio, ¿cierto? Ahí está la foto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa detrás de esto? La gente falleció porque no había un plan de manejo, ¿cierto? Faltaban botes, ¿cierto? No había un plan, etcétera. Entonces, el evento, el accidente, la situación puede llegar a pasar. Es algo que tal vez no lo podemos controlar, es algo externo, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? El barco chocó con un iceberg, ¿no? No lo tenía contemplado eso, pero tampoco tenía contemplado el plan, no tenía un manejo, no tenía bote de salvavidas, etc. Entonces es importante que ustedes solamente no se preocupen solo de un buen diseño, sino que también tengan asociado un plan de manejo de multitudes, ¿cierto? O de ciclovía, o de lo que ustedes consideren necesario. Profe, Sí. una pregunta. Ante ese caso como de el modelo que contemple los problemas, ¿qué tan crítico uno tiene que ser, o, perdón, cómo tiene que ser el caso crítico del problema para evaluar que efectivamente, no sé, por el caso de Titanic se necesitan tantos salvavidas o tantos botes, ¿cachai? ¿Qué Sí. tan trágico uno tiene que ponerse para poder determinar un buen modelo? Es una muy buena pregunta. Hay ciertos elementos que hay que considerar, que los vamos a ver más adelante, y lo vamos a ver en esta clase, y hay otros que los vamos a ver más adelante en otras clases, y que tiene que ver con la evaluación de un espacio. Cuando yo evalúo un espacio, yo pongo ciertos criterios mínimos. Yo diseño, por ejemplo, una estación de metro, el andén, por ejemplo, se diseña para cierta densidad. O sea, yo voy a diseñar pensando en que va a haber cierta cantidad de gente. Eso en el diseño. Obviamente en la operación, en el día a día, va a haber más, ¿cierto? Pero yo tengo una tolerancia. Yo sé que yo lo diseñé para esa carga. Es lo mismo que ustedes cuando, por ejemplo, diseñan un puente o diseñan un edificio. Ustedes diseñan para cierta solicitud, para cierta carga. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros vamos a ir estableciendo y eso se va definiendo, ¿cierto?, en los diseños, y tiene que ver, en este caso, como estamos hablando de vialidad, por ejemplo, tiene que ver con factores, por ejemplo, ¿qué cosas creen ustedes que podría afectar como solicitación un proyecto? Por ejemplo, el tránsito, ¿cierto? O sea, tenemos que considerar el número de peatones, ciclistas, el tráfico vehicular, por ejemplo, qué composición tiene, cuántos buses están pasando, cuánta gente hay dentro del bus,
Y yo ahí voy a establecer ciertos mínimos, ciertas condiciones que las vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa creen ustedes que podría ser una solicitud importante? Por ejemplo, se la adelanto, por ejemplo, el clima, ¿cierto? Ahí voy a aceptar ahí a Gastón y volvemos. Por ejemplo, el clima, ¿cierto? No es lo mismo diseñar en el norte del país, ¿cierto? Que en el sur, ¿cierto? Entonces hay solicitaciones que tienen que ver con el clima. ¿Qué pasa en el norte? El sol, etcétera, las temperaturas, la noche y el día, la contracción del pavimento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el sur? La lluvia, el frío, el congelamiento del pavimento, lo que fuera. ¿Se fijan? Entonces, ustedes van a ir descubriendo ciertas condiciones. El peatón también, o el usuario, interactúa con el diseño. Entonces, ustedes van a ver ciertos mínimos, ya lo hemos conversado en algunas clases. Hay algunos mínimos de señalización, mínimos de accesibilidad, mínimos de demarcación, mínimos de ancho, de espacio. ¿Se fijan? Entonces, ustedes van a ir estableciendo a medida que yo les voy pasando cierta materia en el curso, ustedes van recogiendo eso y los van a ir incorporando en el diseño que lo vamos a ir viendo en la entrega 2. Es una muy buena pregunta y tiene que ver con cómo ustedes van a diseñar estos espacios. Y para eso tienen que ir pensando en este tipo de reflexiones. Me parece genial. No tengo la respuesta porque es una serie de cosas que las vamos a ir abriendo a partir de esta clase y de próximas que vengan. Así que, pero súper buen punto. No sé si respondí un poco la pregunta, pero ayuda un poco a la reflexión. Sí, perfecto, se entiende. Ok. Bueno, ¿se fijan? Entonces, ustedes tienen que ir poniéndose también, otra forma de ponerlo, agrego una cosa adicional, es ir poniéndose en escenario. Y pensando en escenarios, qué mejor que ver accidentes, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes pueden ponerse en situaciones conflictivas, complicadas, de potenciales problemas que podrían haber, potenciales accidentes, y algunas cosas que podemos ir verificando son las estadísticas. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, situaciones en el sector que hablen de estadísticas de accidentes. ¿Cuántos accidentes se han producido? ¿Cuántos fallecidos? Tener ciertos datos les permite a ustedes diseñar de mejor manera, ¿cierto? Pensando en potenciales riesgos que tiene algún cruce o alguna situación. Si ustedes se fijan dentro de los últimos, más de los últimos 10 años, ¿cierto? La tasa de fallecidos en accidentes de tránsito ha sido más o menos en el rango, ¿cierto?, de los 1500, 1600, 1700. ¿Ustedes ven el impacto que significa esta cifra? O sea, anualmente van a fallecer alrededor de 1500 personas. Es un tema ya más allá de un diseño vial, esto tiene que ver con salud pública. Es un tema súper delicado, ¿cierto? Y peor aún, si ustedes miran los datos de CONACYT para atrás, o sea, se van a los años 70 hasta el día de hoy, un poquito, no tan al día de hoy, ¿cierto? Tenemos el efecto pandemia que todavía no está registrado, pero miren un poco estos datos. Abajo en el horizontal están los años, ¿cierto? En el eje vertical izquierdo están los siniestros de tránsito y en el eje vertical derecho están los fallecidos. La línea segmentada, ¿cierto?, que va avanzando, habla con respecto al eje vertical derecho que los fallecidos siempre han estado en el rango de los 1500, 1000, 2000, 1600. O sea, es algo que no hemos podido bajar desde el año 70. Imagínense lo potente que son estas cifras. Ahora bien, por otro lado, podríamos ser un poquito más optimistas y decir, bueno, al menos no ha subido, ¿cierto? Y se ha mantenido estable. A pesar de que los siniestros de tránsito han ido incrementando en el tiempo, que son estas barritas, ¿cierto? Y ese incremento se ha dado también por la velocidad, porque aumenta la tasa de motorización, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces estas cifras nos hablan de algo súper potente que tiene que ver con la seguridad, con los accidentes. Es algo que no ha cambiado desde mucho tiempo. Uno puede mapear esto y puede darse cuenta que los accidentes, especialmente los que tengan fallecidos o secuelas graves, algo muy delicado, puede estar asociado no solo a autopistas, ¿cierto?, sino que también a zonas bien congestionadas de la ciudad, Santiago Centro, sector de Las Condes, ¿cierto?, Providencia, sectores de comercio, sectores periféricos, ¿se fijan? Y esa aglomeración, ¿cierto?, de puntitos, cuando más grueso es el puntito, más accidentes se han registrado en ese lugar. Entonces, se fijan, está distribuido homogéneamente en general. Principalmente las calles, las avenidas grandes concentran una mayor tasa de accidentes, ¿cierto? Pero esto está bien distribuido en general. Hay ciertos cruces más conflictivos, uno podría identificar que estas pelotas rojas habría que atacarlas, ¿cierto? Habría que hacer un mejor diseño y algo está pasando ahí, ¿cierto?
Y eso se da principalmente porque aparecen estos datos después, ¿cierto? Tenemos un 80% de los siniestros que se produce en zona urbana. Muy poquitos suceden en lo rural, ¿cierto? En el campo, ¿cierto? En la zona fuera del límite urbano, ¿cierto? Entonces, fuera del límite urbano hay pocos accidentes, se registran la mayoría en la zona urbana. Con estos datos nos permite entender un poco los accidentes. Los fallecidos, aquí cambia, ¿cierto? ¿Se fijan? La proporción de fallecidos, ¿se fijan? Es mucho mayor en lo rural que en lo urbano. ¿Alguien puede entender lo que está pasando aquí? ¿Cuál reflexión podrían darse ustedes? Un punto podría ser que en lo rural, por ejemplo, si yo voy andando a una velocidad mayor, por lo general son carreteras, ¿cierto? El peatón puede estar menos protegido o la condición vial es un poquito más desfavorable, hay un alto porcentaje o un mayor porcentaje de fallecidos, ¿cierto? En lo urbano, las velocidades en general son menores y por lo tanto tal vez hay fallecidos una menor cantidad. Algo por ahí podría ir, ¿cierto? Lo vamos a ir conversando más adelante. Y por último, aparece algo súper potente, que alrededor de un tercio de las víctimas son peatones. O sea, estamos hablando de el conductor, ¿cierto? El pasajero, el que va al lado, ¿cierto? O atrás. Pero también estamos hablando del peatón, o sea, la persona que está caminando por el sector. O sea, un tercio de los fallecidos es peatón. O sea, estamos hablando de un cruce, ¿cierto? Estamos hablando de lugares donde el peatón interactúa con el vehículo. ¿Ya? Algo súper potente. Y aquí un poco el desglose, ¿cierto? O sea, de los fallecidos, por tipo, ¿cierto? Se destaca el peatón, se destaca la bicicleta, ¿cierto? Como dos usuarios más vulnerables. Y después entonces aparecen otros datos más, ¿se fijan? Donde el automóvil está también como un punto importante. Pero se fijan, pero el peatón y la bicicleta sumados dan casi el 40%, ¿cierto? Entonces es algo muy potente, ¿cierto? O sea, es algo que tenemos que trabajar. Bueno, ¿qué pasa, cierto? ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué soluciones nos dan? Los técnicos que hacemos, los académicos, qué investigamos, etcétera? ¿Qué empiezan a aparecer en las noticias? Bueno, y empiezan a aparecer análisis, ¿cierto? Donde se dice, bueno, los peatones, ¿cierto? Son irresponsables, cruzan en rojo, ¿cierto? Usan el celular, ¿cierto? Bueno, puede ser. Hay un componente, ¿cierto? Que es así, ¿cierto? Hay un grupo de usuarios que puedan andar un poco más de esa forma, distraído o atrevido, etcétera. Pero ¿qué nos hace reflexionar esto también? Pregunta, ¿por qué cruzan en rojo? ¿Será que el semáforo dura mucho, ¿cierto? En rojo. Entonces, ¿están diseñados los semáforos, ¿cierto? La programación de los semáforos está diseñado para el peatón o están diseñados para el vehículo. Entonces, el peatón, claro, entre esperar y esperar, hay veces que espera un minuto o más, dice, bueno, voy a cruzar, ¿cierto? Entonces, da para reflexionar esto, ¿cierto? No hay valores absolutos acá, hay un porqué. También, por otro lado, ¿cuántos automovilistas, ¿cierto?, manejan con celular? ¿Los cruces son seguros o no? Bueno, da para mucho, ¿cierto? El cruce puede ser accesible o no, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, empiezan a aparecer ciertos estudios y se empiezan a analizar estas cosas, da para mucha reflexión. Y aquí un poco rompamos el hielo también. Y les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué falta para reducir accidentes? ¿Es más fiscalización, más educación vial? ¿Es este centro automatizado de tratamiento de infracciones, que es una ley que está hoy día en suma urgencia en el Congreso? ¿Tiene que ver con puntaje para meter en la licencia de conducir, para que los usuarios por cada falta se les va acumulando una penalización? ¿Qué opinan ustedes? Vamos un poco a Menti de nuevo para que ustedes se entusiasmen y vayan contestando un poco esto. ¿Qué opinan ustedes? Vayan de nuevo a Menti, menti.com, con el código 49242976 y cuéntenme ustedes, ¿qué creen que es más potente? ¿Cómo podríamos reducir los accidentes? Tiene que ver con, como decía, con una ley, como la ley CATI, que va a permitir fotorradares, ¿cierto?, instalados en ciertos lugares de la ciudad para registrar el tránsito, cobrar multas, ¿cierto?, el empadronado, etcétera. Tiene que ver con un sistema de puntaje en la licencia a conducir, cosa que la persona que hace alguna falta se le va agravando, ¿cierto?, eso en la licencia, y cuando acumula 3 puntos malos, por ejemplo, se le suspende la licencia por inventar algo. Tiene que ver con reducir la velocidad. Estamos hablando de generar más zonas 30.
tiene que ver con un mejor diseño, o sea, estrangulemos las calles, hagamos una rotonda, pongámosle lomo de toro, molestemos al vehículo un poco para que baje la velocidad. No, esto tiene que ver con mayor educación vial. Aquí estamos hablando de que falta más educación vial en los colegios, generar, no sé, más información. ¿Qué pasa ahí? O tiene que ver con campañas de publicidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué creen ustedes? Mira, interesante. Algo que si ustedes se fijan, ¿qué pasa, por ejemplo, en el 18 de septiembre? ¿Qué es lo que primero que aparecen las autoridades mencionando? Campañas de publicidad, ¿cierto? Por todos lados. No maneje bajo el efecto del alcohol, tome moderadamente, etc. Como que si nosotros cambiáramos la conducta, ¿cierto? A partir de campañas solamente de publicidad 2 semanas antes del 18 de septiembre. ¿Es solo eso? ¿O necesitábamos una ley tipo Emilia, ¿cierto? No me acuerdo si era esa, pero la que era de tolerancia cero de alcohol, era eso entonces, ¿se fijan? Entonces, o mejores diseños, mira, ahí ustedes están empatados, ¿cierto? Pareciera ser que son esas dos cosas las más importantes y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque un mejor diseño vial va a generar automáticamente una reducción de velocidad, ¿cierto? A través del tráfico calmado. Y mayor educación va a generar conciencia, va a generar una cultura. Y tal vez no va a ser tan necesario campañas de publicidad. Así que comparto con ustedes. Solo también consideraría también la ley, ¿cierto? Que de alguna forma va a controlar la velocidad, porque una vez que ustedes mejoren el diseño, va a haber también que controlar la velocidad de alguna forma también, fiscalizando con fotorradares, etcétera, porque van a haber algunas calles que no van a poder tener traffic calming o tráfico calmado. Pero súper interesante lo que ustedes ponen acá, lo voy a guardar y lo vamos a compartir más adelante. Volvamos un poco. Sí, ¿alguien quisiera compartir algo? Yo encuentro que eso de poner cámara y fiscalizar como con fotos y eso sería una medida muy útil. Buen punto, sí. Igual Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, hoy día se hace eso, por ejemplo, en algunas vías, pero para, por ejemplo, situaciones como las que partió ahora Santiago con esto de las preemergencias, la restricción vehicular, ¿cierto? Entonces, si tú hoy día tienes restricción vehicular y sales, por ejemplo, y vas a alguna calle donde tenga estas cámaras, probablemente te va a llegar un parte empadronado y te va a decir, usted anduvo con restricción por esta calle, tal día, etc. Por lo menos a mí me pasó una vez. Entonces, yo creo que permite un buen control y yo creo que permite también sistematizar esto, ver cuáles son las calles más conflictivas y también permite mapear esto. O sea, la información hoy día es súper útil también. Y puede generar también una conciencia después. ¿Cierto? Así que muy buen punto también. ¿Sí? ¿Alguien más se anima a conversar algo de ahí? ¿Estamos bien? Sigamos. Bueno, y esto se da principalmente por un fenómeno interesante que es a través de esta curva de catástrofe, o la teoría de catástrofe. Y esto se da porque, piensen en este gráfico que les muestro acá. En el horizontal ustedes tienen la presión de fiscalización y en el vertical tienen el número de infracciones o porcentaje de infracciones. Entonces ustedes parten por una presión P sub 0, entonces ustedes tienen una presión bastante alta de fiscalización y por tanto tienen bajo nivel de infractores. Ahora, si ustedes se van relajando, ¿cierto? En la medida que ustedes tienen menos fiscalización, ustedes se aproximan a un P asterisco, ¿cierto? De presión de fiscalización. Se cuenta que hay, por ejemplo, menos carabineros sacando parte o menos cámara, lo que fuera. Ustedes van relajando las medidas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se relaja a tal nivel que se manda un salto. Entonces, gráficamente esto pasaría de un nivel A a un nivel B. Y se manda un salto donde el número de infractores se manda un salto grandote. Entonces, al pasar a B, yo después, como autoridad, quiero tratar de bajar, ¿cierto?, la cantidad de infracciones, ¿cierto? Pero para eso voy aumentando la presión, ¿cierto? Pero tengo que llegar a un nivel mucho más, un nivel superior a P sub 0 para lograr el salto a la inversa, ¿cierto? Entonces yo desde B voy a pasar a un nivel C a medida que voy aumentando la presión de fiscalización, pero tengo que ser mucho más, tengo que ser más drástico, como la ley tolerancia cero de alcohol, ¿cierto? Y de esa manera bajo lo más bajo posible, ¿cierto? Cercano a cero,
el nivel de infracciones, ¿se fijan? Entonces, esta teoría de catástrofe nos permite entender un poco la lógica de los usuarios bajo este concepto de presión, ¿cierto?, de fiscalización y número de infractores. Perdón. ¿Y cómo lo hacen otros países, cierto? Bueno, otros países sí lo pueden lograr. Pueden ir bajando la tasa de siniestro, la gente que ha fallecido por esto, y eso lo pueden hacer, por ejemplo, en lugares como el Reino Unido, y eso se hace principalmente con estas curvas van en bajada, ¿cierto? Y se hace principalmente con un buen diseño. Y eso es un poco la segunda parte de esta clase, ¿cierto? Que voy a ir un poquito más rápido, pero tiene que ver con elementos para reducir la velocidad. Y aquí me aparecen algunos links que les compartí al final de Entre Rotondas, ¿cierto? Algunos manuales que les permite a ustedes ir levantando información. ¿Cómo yo puedo reducir un poco la velocidad? Bueno, como ustedes también lo mencionaron, ¿cierto? Con un buen diseño. Y hay principios de diseño que tenemos que considerar un poco también a esa reflexión de cómo diseñamos, qué tenemos que considerar. Bueno, primero, dar preferencia, ¿cierto?, a los movimientos peatonales, que son los usuarios más vulnerables. Tenemos que reducir el área de conflicto, ¿cierto? Tenemos que ver la forma de dividir flujos, ¿cierto? Que los flujos tal vez que viran a la derecha estén separados con los que siguen derecho, etcétera. Generar perpendicularidad en las trayectorias, ¿cierto?, los cruces. Eso de generar intersecciones en Y o en otra forma que permitan estos puntos ciegos, ¿cierto?, evitarlos. Tenemos que generar perpendicularidad, o sea, 90 grados ideal. Separar puntos de conflicto, que tiene que ver con reducir el área de conflicto también. Obviamente controlar la velocidad de aproximación a un cruce, reducir los radios de giro. Si yo tengo radios de giro menores, ¿cierto?, hago que sea más difícil el viraje y por lo tanto la velocidad baja. Crear zonas protegidas para peatones. Por ejemplo, en un cruce yo puedo dejar espacios para que los peatones puedan descansar en la mitad del cruce y puedan continuar después. Generar mejor visibilidad, ¿cierto? Separar ciertos movimientos. El conductor tiene que tener la posibilidad de observar para tener una buena salida del cruce. Sencillez y claridad. O sea, esto tiene que ser súper simple. No podemos complejizar un cruce, ¿cierto? Esos son los principios de diseño que tengo que considerar. Ahora, las formas de regular un cruce tiene que ver con señal de prioridad, ¿cierto? Rotondas, semáforos. Cada uno tiene sus características, ¿cierto? Obviamente tienen que ver con el flujo que llega al cruce, ¿cierto? Mientras mayor flujo, yo voy a necesitar una señal de prioridad mucho más potente, ¿cierto? Entonces, una señal pare, ¿cierto? O sea, el paso en la primera, ¿cierto? Tiene que ver con una jerarquía vial tal vez más pequeña, menor, ¿cierto? Yo tengo que darle visibilidad siempre, tiene que ver un efecto de los flujos, son flujos menores, ¿cierto? Y obviamente disponibilidad de espacio, tengo disponibilidad de espacio suficiente, ¿cierto? Pero para poner solamente una señal de prioridad no puedo poner, por ejemplo, una rotonda, entonces voy buscando soluciones de ese tipo, y un entorno urbano que tal vez residencial, tal vez comercial, pero no es de grandes avenidas, tal vez. Y así, ¿cierto? ¿Se fijan? Un semáforo puede tener otras condiciones, pensando en una jerarquía vial mayor, ¿cierto? O sea, una vía troncal, una vía principal, donde hay alto flujo, se necesita más visibilidad, o no es posible la visibilidad y tengo que poner un semáforo, ¿se fijan? Hay condiciones ahí de visibilidad, el espacio disponible no me permite otra solución, pongo un semáforo, y hay un entorno urbano que tal vez tiene que ver con mayor actividad. Hay más flujo, ¿cierto? Más comercio, tal vez una zona más industrial o lo que fuera, ¿cierto? Y una rotonda se da especialmente por tener un buen espacio disponible afuera y puede ser tradicional o micro rotonda, ¿cierto? Pensando en estas mini rotondas que son hoy día. Entonces, fijan, cada una tiene sus características y los factores alrededor tienen que ver con esto de la jerarquía, visibilidad, flujos, disponibilidad de espacio y entorno urbano. Ahora, ¿qué regulación voy a utilizar? Bueno, este gráfico nos muestra que depende un poco de los flujos que llegan por la calle principal, ¿cierto? Y lo que pasa una vía por debajo de otra o una Profe, por sobre otra. profe, Yo tenía que ver principalmente... no sé si me ¿Sí? caí yo, pero se cortó casi todo lo que dijo en esta diapo. No sé si al resto se le cortó también. Ah, chuta. Voy a repetirlo un poco. Entonces, lo que les quería mencionar era que en esta... gracias por avisarme. En esta diapositiva lo que se muestra es que en el eje horizontal está
la vía, ¿cierto? Principal, y en el eje vertical está la vía secundaria, y dependiendo de la cantidad de flujo, ¿cierto? Que se mide en miles de vehículos por día, ustedes van a ir eligiendo una prioridad de señalización, ¿cierto? O van a ir eligiendo rotondas, o un semáforo, o un enlace, ¿cierto? O sea, mayor flujo yo voy a ir haciendo una mayor intervención, ¿cierto? Entonces eso es lo que un poco busca esta diapositiva, demostrar qué tipo de regulación voy a utilizar, ¿ya? Principalmente depende un poco acá de los flujos. Y del punto de vista de qué elijo, una señal pare o un sea al paso, y tiene que ver con esto. Fíjense un poco este diagrama. Si yo tengo un cruce, ¿cierto? Y me estoy aproximando a él, yo voy a preocuparme de que se dé el triángulo de visibilidad. Este triángulo se forma con una distancia, ¿cierto?, de aproximación al cruce, que es esta distancia X, pero también con una distancia Y, que tiene que ver con esta visibilidad, ¿ya? Esa distancia Y está dada por la velocidad del percentil 85, o sea, del 85% de la población, ¿cierto?, que yo estoy midiendo ahí de vehículos. Entonces me voy a preocupar de esa velocidad y por tanto voy a definir un Y. Entonces yo mido esa velocidad del percentil 85 y elijo un Y correspondiente a esa velocidad, y por tanto voy a elegir entonces a partir de eso y voy a medir el valor X, ¿cierto? Y ahí voy a construir ese triángulo. Ese triángulo, si se cumple, entonces yo pongo un se da el paso. Si ese triángulo no se cumple, entonces yo necesito poner un pare, ¿cierto? Entonces, en Chile se ocupa en la entrega 1, ¿cierto? Con el diagnóstico. Ustedes también Profesor, tienen que ver cómo se da eso. se cortó de nuevo después de qué pasa cuando no se cumple el triángulo. Ahí se cortó el audio. Ok, no hay problema. Entonces lo que quería decir era que cuando no se cumple este triángulo, se tiene que instalar un pare, ¿ya? Entonces, y este triángulo, como decía antes, se genera por esta distancia X y esa distancia Y, ¿ya? Y como decía antes, en Chile se ocupa una distancia X como 3 metros, en vez del 4,5, ¿cierto? Que se usa ahí, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿ya? Entonces, ese tipo de soluciones ustedes la pueden implementar a partir de la entrega 1, donde ustedes ya registraron algunos problemas y pueden identificar esa visibilidad en los cruces, ¿ya? Entonces ahí pueden ir definiendo si es que están bien diseñados los sea al paso o los discopares. La rotonda, ¿cierto? Hablando de rotonda, antiguamente las rotondas funcionaban donde el que entraba tenía preferencia. Y eso generaba que tú tenías que tener rotondas demasiado grandes, ¿cierto? Con un diámetro mayor. Y por eso que en Santiago y en otras ciudades hay rotondas muy grandes. Ahora bien, lo que se usa hoy día es que la persona, ¿cierto?, que entra a la rotonda tiene que parar, ¿cierto? Y el que tiene preferencia es el que está dentro. Entonces hoy día cambió la forma regular, pero las rotondas siguen siendo grandes. Entonces ahí hay un tema de que no son eficientes y por eso algunas rotondas hoy día se han transformado en cruces con semáforos, etc. Entonces hoy día se necesitan rotondas, ¿cierto?, con un diámetro menor, ¿cierto?, por lo mismo, y entradas filtrantes, ¿cierto? Eso de alguna manera se refleja en ejemplos como este, ¿ya? Donde ustedes, por ejemplo, pueden ver en el Reino Unido rotondas de este tipo que parecen una locura, que también les mando el link a través del chat, ahí se los copié, y habla de cómo funcionan, ¿cierto? Y son rotondas dentro de otras rotondas, ¿cierto? Y funcionan relativamente bien, ¿ya? Entonces, para que le den un poco una vuelta a esto y reflexionen sobre el uso de las rotondas. Y entonces la idea es que la canalización de una intersección tiene que controlar los ángulos, la velocidad, segregar flujos, como dice ahí, preocuparse de la seguridad, visibilidad e impedir movimientos prohibidos, ¿cierto? Esos son los objetivos de una canalización de flujo en un cruce, por ejemplo. Y yo puedo hacer canalización física, o sea, a través de soleras, medianas, islas, ¿cierto? Dividir el espacio. O puedo hacerlo virtual con señalización, demarcación, tachones, pinturas, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo poder canalizar una interacción? Bueno, acá hay ejemplos, ¿cierto? Del antes y el después, ¿se fijan? Generando un espacio al medio, una división, dividir los flujos, separar los flujos para que de alguna forma se vaya generando una reducción de los conflictos. Y acá también hay otras soluciones, ¿cierto? Acuérdense, siempre generar idealmente intersecciones perpendiculares en vez de otras formas,
¿ya? Obviamente canalización cuando hay estacionamiento, dejar mejor visibilidad, ¿cierto? El antes y el después. Y también otras soluciones donde los peatones puedan cruzar con una zona más protegida, ¿cierto? Al medio. Entonces hay varias soluciones que aquí voy presentando. También hay formas de justificar un semáforo, tienen que ver con un flujo mínimo, tiene que haber una condición de flujo, ¿cierto? Que llega al cruce, puede haber interrupción de tráfico, ya sea por actividades como un colegio u otra situación, puede haber un mínimo de flujo peatonal, ¿cierto? Necesario, acá también ustedes lo pueden revisar, pueden ver si hay alguna autorización de esto en el manual de señalización de tránsito del Ministerio de Transporte, también habla un poco de eso, de ciertas condiciones mínimas. Y también pueden haber otras cosas que hay que considerar, como una circulación más progresiva, ¿cierto? Con semáforos que van tal vez en red, o, por ejemplo, accidentes. Cuando han pasado algún accidente es necesario poner un semáforo, y una combinación de estos requisitos, ¿cierto? También se puede dar el tema de la programación de un semáforo, la necesidad de eso. También es necesario demarcar, acá aparece un poco la normativa que ustedes tienen que generar cuando quieran proponer en el diseño un cruce peatonal, un semáforo, aquí aparece, ¿cierto? Las tachas que tienen que tener y las soluciones de traffic calming. Y con esto ya voy terminando un poco la clase, ¿cierto? El traffic calming permite un uso compartido de la calle, un espacio público, una calle como lugar, un poco lo que hablábamos al principio de la clase. Aquí en esta página, en Project for Public Spaces, pps.org, pueden encontrar mucho material. La idea es reducir no solamente la velocidad, sino que también el volumen de flujo. ¿Ya? Esas son las dos condiciones importantes. Entonces, hay soluciones, ustedes pueden encontrar diferentes, no solamente en Lomotoro, esto es un poco lo que quiere llamar la atención esta diapositiva. Hay múltiples soluciones y ustedes pueden ir buscando desde chicanas, lomos de toro, extensiones del cruce peatonal, etc. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas las pueden implementar. Acá hay algunas soluciones que yo pude registrar en algunas ciudades como Londres, donde hay ciertas zonas que son protegidas para el cruce peatonal. Acá aparecen las medidas, ¿cierto? Aparecen otras extensiones de acera, ¿cierto? Donde el peatón se ve protegido y permite cierto avance de una ciclovía, también espacios para que el ciclista pueda seguir transitando. El peatón se ve más protegido, entonces se angostan las pistas, ¿cierto? Para vehículos privados y da preferencia a los peatones, por ejemplo. Dimensiones de una chicana, ¿cierto? Donde el auto tiene que hacer zigzag, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que bajar la velocidad. Entonces acá aparecen todas las dimensiones, ¿cierto? Del ancho de la calle, ¿cierto? Cómo tienen que ser las chicanas, la distancia, en fin. Se fijan, acá aparecen ciertas medidas y ustedes pueden ir implementándolas en sus proyectos. La posición de los estacionamientos, ¿cierto? Cómo yo los puedo ir armando, ¿cierto? De forma que me quepa una buena cantidad de estacionamiento. Y sabemos que cuando hay estacionamiento, los autos que pasan por el lado, por lo general, andan a menor velocidad. Entonces, también permite bajar la velocidad. Las mini rotondas, ¿cierto? Permiten una reducción de velocidad, ¿cierto? Y un ordenamiento de los flujos. Los lomos de toro también. Acuérdense que los lomos de toro tienen que tener ciertas condiciones por normativa en Chile. Y eso es súper interesante. La altura tiene que ser de 7,5, ¿cierto? Y el ancho tiene que ser de 3,7 metros, ¿cierto? Y ahí entonces aparece un poco la nomenclatura, ¿cierto? Las condiciones de diseño que tienen que cumplir. Y ejemplos de traffic calming, acá pueden encontrar también algunos que yo registré, barreras, ¿cierto? De entrada en un pasaje, lomos de toro, ¿cierto? Que mejoran un poco la velocidad, ¿cierto? La hacen menor, ¿cierto? Reducen la velocidad, letreros, ¿cierto? Señalización, zonas 30. Eso hace que el lugar se transforme en un lugar mucho más seguro, los vecinos pueden sentirse más, pueden compartir más, sienten que usan el espacio mucho mayor, y eso genera de alguna forma que se genere un espacio público como lugar, ¿cierto? Como un poco lo que hablábamos de este efecto del traffic calming, ¿ya? Otros ejemplos pueden pasar también aquí, el ejemplo de la Plaza Bolsillo, ¿cierto? En Santiago Centro, donde se transforman ciertos espacios de movilidad como estacionamientos de otros y se transforman en estas plazas, ¿cierto? Temporales. Otros lugares de Ecuador, por ejemplo, acá en Quito, el antes y el después, ¿cierto? De extender la acera de esta forma genera una mejor visibilidad en los cruces.
un antes y un después también acá, eliminar ciertos estacionamientos para que el peatón tenga un lugar más seguro para estar, ¿cierto?, en la vialidad. Y también en Santiago hay sectores de Providencia donde se han hecho estas cosas, ¿cierto?, poniendo maceteros, extendiendo las veredas, ¿cierto?, de alguna forma. Mini rotondas también aparecen, que también permiten reducir la velocidad. Y la gran pregunta de esta clase es que, ¿qué medida puedo implementar, ¿cierto? Hay una multiplicidad de soluciones, bueno, ¿cuál es la mejor, ¿cierto? Y eso es importante que ustedes también consideren en esta clase como reflexión, que cada medida puede ser efectiva por sí misma, ¿cierto? Entonces hay que buscar la forma de que el proyecto sea lo más integral posible, y hay veces que la combinación de estas generan un mejor proyecto. ¿Qué es lo que necesito? Con esto termino. Antes de implementar una medida de traffic calming, ¿en qué me tengo que preocupar? Bueno, acá hay una serie de preguntas que ustedes se pueden hacer. Si la calle es usada por vehículos de emergencia o no, hay buses o no, y eso permite de alguna manera saber. Si hay, por ejemplo, ambulancias, yo voy a tener que poner lomos de toro, pero que sean como cojines, por ejemplo, donde las ruedas pasen por los lados y no se vea afectado, ¿cierto? Por ejemplo, la ambulancia, cosas de ese tipo. Si hay colegio o no, por ejemplo, qué tipo de usuarios son los que usan esa vialidad, en fin, ¿cierto? Un poco saber qué es lo que está pasando en ese lugar, cuál es la velocidad deseada, qué es lo que quieren los vecinos, qué otro elemento ya existe en el lugar, en fin. Entonces, con esto ustedes pueden hacerse algunas preguntas y estas son algunas ideas que se me ocurren a mí a partir de lo que yo he observado, ¿cierto? En estos links, en estas conexiones, ¿cierto? Que les comento. Pero ustedes pueden encontrar otras preguntas más, ¿cierto?, que quieran agregar. Y esto un poco les va a ir saliendo, ¿cierto?, como reflexión de qué cosa implementar. Así que esa es la clase de hoy. Eso es un poco lo que les quería comentar. Cualquier duda me pueden escribir al mail y me pueden comentar también preguntándome, agregando más información o haciendo alguna reflexión de lo que les comenté hoy día. Así que eso un poco, no sé si alcancé un poco a cumplir los tiempos, perdón si me extendí un poquito, pero eso fue lo que les quería presentar. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió un poco el mensaje? No sé si les pareció bien, ahí me pueden escribir por el chat, o perfecto, todo claro, buenísimo. Disculpen si se cortó en algún momento, espero que se haya entendido la clase en general. Ahí también vi otros comentarios también de Tomás, también aprovecho de mirarlo, el tema de lo que reflexionamos hoy día, ¿cierto? Agustín también comentó algunas cosas, así que genial. Le agradezco mucho por haber participado. Cualquier duda o comentario me pueden escribir, como les decía. Así que muchas gracias y recuerden que... No, profe, gracias. No hay problema, gracias a ustedes. Recuerden que el jueves tenemos ayudantía, así que ahí nos vamos a volver a ver, ¿ya? Bueno.